Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como les decíamos ayer, una cierta normalidad se va instalando paulatinamente aquí en París. Muestra de ello es el festival dedicado a la gastronomía mexicana, Qué Gusto, que se abre después de 2 años de pausa obligada, con el estado de Veracruz como invitado de honor. Compañera, vámonos a navegar, a ver quién llega primero al otro lado del mar. Harines y más hariles, harines de aquel que iba a darle agua a su caballo, no se le apiaba de arriba. Hariles y más hariles, hariles del Carrizal, me picaron las avispas, pero me comí el panal. Y como sabe perfectamente nuestro invitado de hoy, el mexicano Luis Robledo Richard, elegido en 2019 mejor chef pastelero de América Latina, después de una buena comida, nada mejor que un buen postre. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Digamos, Luis, que has venido acompañado magníficamente por Jimena Velasco, que es la directora del Festival Qué Gusto. Muy buenas tardes, Jimena. Hola, buenas tardes, Jordi. Gracias también por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Jimena, imagino que es un alivio, ¿no?, poder volver al Festival Qué Gusto después de 2 años de interrupción, ¿no?, forzada, además. Claro, sí, porque resultó muy frustrante, como para todo el mundo, ¿no? Estoy súper contenta de volver a traer los sabores de México con chefs que vienen desde México, integrar a cocineros franceses también, ¿no? Ya nos hacía falta. ¿Qué tiene de especial el estado de Veracruz? Podría muchísimo tiempo hablar de esto, ¿no? La verdad es que es un estado muy importante históricamente, culturalmente. Por allí entró Europa a América. Ahí se establecieron culturas prehispánicas importantísimas en el desarrollo de la gastronomía mexicana, como la cultura totonaca, que desarrolló el uso de la vainilla, y la cultura olmeca en el sur, quienes se caracterizaron también por el uso del cacao. Entonces, históricamente y culturalmente es un estado importante en México y aún así muy poco conocido en el extranjero. Nosotros en España lo conocemos por la película Veracruz de los años 50, Claro. con Sara Montiel, una española que triunfaba en Hollywood. No había muchas en aquella época. Claro. ¿No? ¿Qué va a pasar en el festival? Hay naturalmente restaurantes que se dedicarán a Qué Gusto, pero también conferencias. Exactamente. Bueno, Luis Robledo viene aquí para participar en 2 eventos, junto con un chef veracruzano que se llama Eric Guerrero, que va a estar aquí también. Ellos van a hacer una cena a 6 manos con la chef francesa Amandine Chéniaud, que participa en el festival este año. Es una cena con sabores veracruzanos, pero mezclados también con los sabores que Amandine suele utilizar en su cocina. Y bueno, Luis Robledo también en la próxima semana, el miércoles, va a dar una conferencia sobre la vainilla precisamente, con degustación de vainilla. Y bueno, hay varios chefs mexicanos que ya están establecidos en Francia, que van a trabajar con chefs franceses. Otro evento interesante, yo creo, para las familias es una pequeña obra de teatro que se llama Sur la route de la vainilla, la ruta de la vainilla. Es la historia de la vainilla contada para niños, en un espectáculo, un monólogo, y después los niños van a poder comer algo con vainilla, etc. Me comentabas que la vainilla viene de Veracruz, ¿no? Exactamente. Y no de Madagascar, como muchos pensamos. No, la vainilla, como dicen, la vainilla madre, viene de Veracruz, de Papantla, del norte de Veracruz. Sí. Luis Robledo no viene de Veracruz, pero viene de la Ciudad de México, ¿no? Permíteme que explique a nuestros oyentes que vas a graduarte en pastelería profesional en un instituto culinario francés en Nueva York. Correcto. Sí, Para los norteamericanos es muy importante, ¿no?, la cocina francesa. Es muy presente desde los años 60. Empieza a haber una gran migración de cocineros y de chefs franceses que después, bueno, abren institutos culinarios
y comparten a través de ellos el savoir-faire de la gastronomía francesa. Y bueno, yo soy egresado de uno de ellos. Imagino que películas como Ratatouille, la película de Pixar, han hecho mucho por la cocina francesa, quizás mucho más que los chefs que emigraron a Estados Unidos, ¿no? Definitivamente. Además de que si eres amante de la gastronomía o si estás ligado al medio, entiendes que es una película perfectamente bien documentada, ¿no? Empezar en la cocina por los postres no es empezar la casa por el tejado, quizás. Cuéntanos, ¿cómo nace tu pasión por lo dulce? Mi pasión por lo dulce fue una evolución. Yo empecé cocinando, como mucha gente que entra en este medio, y poco a poco, pues un poco por mi personalidad y por la guía que tuve de mis mentores, fui cayendo poco a poco en la pastelería hasta que, bueno, terminó siendo mi principal oficio, y una vez estando en la pastelería me enfoqué directamente en la chocolatería. Mm, Dentro de una cocina de un gran hotel o de un gran restaurante, ¿cómo está en qué jerarquía está la pastelería? Quizás es lo más difícil que se hace en un restaurante. Creo que depende mucho de la estructura del restaurante o del hotel, pero la pastelería moderna en muchos lugares cobra casi la misma importancia que cualquier otra cocina. La cocina, ya sea de postres, o la cocina de la panadería, ¿no? Famosa, la boulangerie, es tan importante como la cocina salada, digámoslo así. Entonces, creo que es algo muy importante que ha pasado, porque al final, cuando nos vamos de un restaurante, el último recuerdo que nos llevamos es el postre. Imagino que quizás hay que ser muy cuidadoso, ¿no? La factura de la pastelería quizás es más minuciosa que cualquier otro plato, ¿no? Sí, muy técnica, muy minuciosa, y sobre todo lleva mucha más preparación. O sea, no son platos tan efímeros como los platos de cocina. Pueden llegar a tener una planeación de muchas horas y preparaciones también muy largas, ¿no? Muy extensa el repertorio también de la cocina. Y al mismo Dulce. tiempo, quizás menos estrés porque se pueden preparar con cierta antelación, ¿no? No como un plato caliente que tiene que cocinarse Sí, en el momento. creo que el estrés es distinto. Existe también mucha presión, pero sí, definitivamente no es ese estrés inmediato de preparar un plato y mandarlo al salón, sino que hay mucha más preparación previa a la ejecución del plato. Pero también cada vez que los platos de postre han ido evolucionando, se vuelven platos efímeros y emulan mucho lo que es la parte de la cocina. Es algo que pregunto siempre a los chefs que pasan por este programa. ¿Es cierto que la disciplina es casi militar en una cocina de un gran restaurante? ¿O es un mito? No, definitivamente sí, sí lo es. Sí puede llegar a ser muy jerárquica y poco flexible. No hay mucho espacio hacia donde moverse, ¿no? Digamos que hay poco margen de error y poco espacio para moverse, porque sobre todo la precisión que demanda un restaurante de altos vuelos es milimétrica. ¿Se grita mucho ahí en una cocina? No, por el contrario. Mi experiencia personal en las cocinas en las que yo estuve eran cocinas que eran 100% silenciosas. Bueno, tu carrera en Nueva York la inicias en el 96 en el restaurante Daniel, de un chef francés, imagino, Daniel Boulud, con 3 estrellas Michelin. El nivel de exigencia debe ser brutal, ¿no? Sí, y curiosamente fue el primer restaurante formal en donde yo laboré. Había tenido alguna experiencia en restaurantes en México, pero nada como eso. Y la experiencia en Daniel fue lo que me abrió no solo las puertas al mundo de la alta gastronomía, sino también al mundo de lo que comentábamos recién, ¿no? El rigor, la precisión la atención, la altísima atención al detalle que hay que tener para trabajar en un establecimiento de este tipo. Luis Robledo, ¿qué supuso para ti venir a Francia en el 2000 para perfeccionar tus conocimientos sobre la cocina francesa? ¿Hubo decepción viniendo o no? Al revés, ¿te sentiste? No, fue totalmente al contrario. Fue descubrir una cultura que, bueno, yo conocía, pero nunca había profundizado en ella. Entonces, bueno, al llegar acá y colaborar con una casa como Le Notre, que, bueno, es una casa de mucho renombre en Francia, me abrió los ojos no solamente a cosas culturales que yo no conocía, sino también a técnicas que eran aún más precisas de lo que yo conocía en Nueva York.
Son complicadas, imagino, ¿no? Las fórmulas para conseguir las capas tan brillantes como tiene Le Nôtre, ¿no? Sí, la precisión, las técnicas, las temperaturas. Como decíamos, la pastelería es muy precisa, muy técnica, muy rigurosa, en donde un margen pequeñísimo puede hacer una diferencia brutal. Además de ser perfectos pasteleros, Le Nôtre son verdaderos diseñadores industriales. Los diseños son dignos de una marca de automóviles o de... ¿no? Sí. Es un creador también, un pastelero. Claro, y en esa época, estamos hablando de hace 22 años, esto se veía únicamente en estas casas. Hoy en día lo vemos en redes sociales, como esa misma creatividad y esa misma, digamos, hambre de hacer productos de excelencia, cada vez lo vemos más en individuos que sobresalen en las redes sociales. Hablamos de la tradición secular de la cocina francesa, pero más siglos de tradición tiene la cocina mexicana, ¿no? En la que además el chocolate tiene un lugar muy, muy especial. ¿Cómo nace tu pasión por el chocolate? ¿Viene por el hecho de ser mexicano, quizás? Curiosamente, la manera de consumir el chocolate y el cacao en México no es como se conoce en Europa. El cacao cobra una relevancia distinta a como lo hace en América del Norte, Estados Unidos, Canadá o Europa o Asia, para este caso. El cacao en México es consumido más como un ingrediente, no tanto como una preparación, digamos, ya transformada como lo es el chocolate. Entonces conocemos el cacao, sí, lo conocemos en preparaciones o en salsas típicas madre de la cocina mexicana como los moles, o en bebidas tradicionales de las regiones cacaoteras, como pueden ser Tabasco, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Que todas están en el sureste de la República. Pero directamente como chocolate, el concepto europeo del chocolate, yo lo descubrí mucho más adelante. Curioso, ¿no? ¿En qué platos se utiliza el cacao? Quizás en moles para carne, no para pescado, imagino, ¿no? No, en algunas regiones el cacao como tal es un ingrediente que puede llegar a ser increíblemente sutil. Como tiene un alto contenido graso, es interesante emulsionarlo con otros ingredientes y otros líquidos para generar salsas muy tersas, que van muy bien con frutos del mar, digámoslo así. No solo pescados, ¿no? También algunos mariscos, algunos Interesante, crustáceos. dan ganas de probarlo, realmente. Y en el 2006 vuelves a México para abrir tu propia cadena de tiendas con el nombre muy francés de Tu Chocolat, con la que has estado un par de veces en la lista de los top 10, de los 10 mejores chocolaterías de Norteamérica, ¿no? Era una manera de introducir esa manera a la francesa de comer chocolate. Era más un homenaje a la gente que me dio este conocimiento que después yo apliqué en mi negocio, porque conceptualmente la chocolatería es técnica europea, que yo aprendí acá, con ingredientes que encontraba en mi país, ¿no? Que en esa época era un poco limitado y que ha ido poco a poco abriéndose al mundo. Pero en esa época para mí sigue siendo un homenaje a lo que aprendí en estas tierras. Jimena nos hablaba de tu conferencia sobre la vainilla. ¿Qué sería un pastelero sin vainilla, no? O un chocolatero, sobre todo. Sí, que además es un privilegio utilizarla porque es un ingrediente, si hablamos de un producto de alta gama, está la vainilla. Es como para un cocinero una trufa o unos pistilos de azafrán o cardamomo. O sea, son ingredientes de nicho, son ingredientes que conseguir la calidad más alta no solo es muy costoso, sino es muy peleado entre los chefs. Y los proveedores a veces dudan entre si venderle a uno o al otro, porque la producción es muy limitada. Entonces, al utilizar estos ingredientes con esas características de nicho, es un privilegio que, aun cuando uno pensaría que es impensable no utilizar vainilla, yo lo veo más como un privilegio, ¿no? Y bueno, al final es lo que nos diferencia de los demás, ¿no? La selección de los ingredientes. Imagino que los chefs estáis en contra de la vainilla de síntesis, esos puntitos negros que a veces vemos en preparaciones que no son vainillas, son granitos de algo para que parezca vainilla. Hay mucha estafa también en torno a la vainilla. Sí, definitivamente, sobre todo en los productos industriales, ¿no?
terrible este encuentro. En el 2019, justo antes de la pandemia, Luis, vas a ser reconocido como el mejor chef pastelero de América Latina. Eso suscita muchas envidias, ¿no? Seguro. Trato de no fijarme en eso, trato de simplemente de llevar mi profesión adelante. Y también otra cosa que es importante mencionar es que, bueno, esto fue dicho en 2019, 2020. Ahora estamos en 2022 y yo tengo que probar no solamente a mí mismo, sino a mi clientela que mi producto y mi creatividad y todo ha evolucionado y la oferta hoy en día es igual o mejor que en 2019. Luis, si los grandes restaurantes han sufrido en estos 2 años de pandemia, la gente no ha dejado de comer chocolate. Incluso imagino que se consume más chocolate cuando uno está nervioso, ¿no? ¿Habéis notado un aumento de las ventas de tus tiendas durante la pandemia? Durante la pandemia, lo que yo puedo decir que ya es una ganancia es que no sufrimos tanto. Nosotros desafortunadamente vimos caer a muchos colegas, restauranteros, pasteleros, pero nosotros como chocolateros nos mantuvimos bien. Nunca tuvimos que deshacernos del personal, nunca tuvimos que, no sé, declarar una bancarrota como hicieron muchos. Simplemente sobrellevamos la pandemia de una manera estable, llamémosle así. ¿Es cierto esa leyenda que el chocolate sirve para levantar el ánimo, que uno se toma una pastilla de chocolate y mejora su humor? Yo creo que es cierto, sí, ¿no? Un poco el alto contenido de azúcar, ¿no? Que es energía pura e inmediata, y después El magnesio también dicen que... Bueno, tiene muchos antioxidantes, pero el cacao viene de una planta, un árbol, que se llama Theobroma cacao. El compuesto activo, como la cafeína, el equivalente es la teobromina. Y es un estimulante, comprobado. Entonces, o sea, comer no es una chocolate leyenda, estimula. No es una leyenda. No, definitivo. ¿Qué significa, para terminar, venir a París no como alumno de Lenotre, sino como chef, como el mejor chef pastelero de América Latina? Pues a mí Jimena me dijo que venía de vacaciones. Y ahora, como habéis escuchado, me va a tener trabajando toda la semana. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita aquí en todo París para este festival dedicado a la gastronomía mexicana. Qué gusto. Muchísimas gracias, Jimena Velasco, la directora del festival, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Luis Robledo, por tan amables palabras. Nos has hecho tener ganas de comer mucho chocolate para ver si nos animamos un poco en este viernes. Y permitidme también que salude a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, seguro que en el estado de Veracruz también, seguro, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y también a la red de TAL, que reúne las televisoras públicas y también universitarias de América Latina. También dar las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy también de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.